en primer lugar, mi agradecimiento a la Vivian Trías, a la Fundación y en particular a Gabriel, que no sé si agradecerle o manifestar mi odio, pero bueno, no tanto no, pero me hizo poner un poquito nerviosa esta cosa de volver a estas actividades y más con estas complicaciones tecnológicas, pero bueno, allá vamos. A la Fundación Vivian Trías, bueno, yo le tengo mucho afecto que se inició con el propio Vivian Trías, en el Liceo de Las Piedras, que era realmente un docente magnífico. Y bueno, después, en tiempos de salir de la dictadura, hicimos algunas actividades en San José, que yo traté de promover, que promoví con otro compañero, y, por ejemplo, el profesor Payares, se ha de acordar, porque él vino a participar en alguna de esas actividades. Así que esos son mis méritos, en este caso, en relación con la fundación. Y en relación con la educación rural, son mínimos, pero sin embargo uno de ellos puede ser que aparezca en algún sentido hoy, porque tuvo que ver con los comienzos de la carrera de Limber, ¿sí? Una experiencia que él hizo en un centro de atención de adolescentes, que yo dirigía ya después de jubilarme, que inventamos en Rodríguez, en Ciudad Rodríguez, en Villa Rodríguez en aquellos tiempos, y que de esa experiencia participaron, ahora miro, participaron honorariamente Limber, y bueno, y estaba con su compañero aquel, Pablo, bueno, en este momento no me sale el apellido, pero Limber lo va a decir después. Preciosa la experiencia esa, cómo nos guiaron teóricamente en una cosa que estábamos haciendo un poco bueno, no sé, por la práctica, diríamos, pragmáticamente, realmente. Bueno, mi tarea en realidad es presentar a quienes van a conversar sobre Miguel Soler. Confieso que hoy de mañana ya estaba un poco nerviosa y me puse a estudiar todos sus antecedentes, todo su historial. Mira cómo se ríe Agustín. Porque yo no tenía, digamos, realmente elementos, pero ahora por la tarde me los hicieron llegar y por lo tanto los voy a leer. No tengo idea, honestamente, el orden. Si Gabriel tiene pensado un orden o algo así. El título del encuentro que estamos realizando es el de Visitas al legado pedagógico y social del maestro Miguel Soler. Que bueno, todos cuando decimos Miguel Soler, realmente me parece que nos sentimos todos religiosamente, no sé si emocionados, un sentimiento de admiración enorme, ¿verdad? Bueno, no sé si comenzaríamos entonces con Anabela, y Anabela Palesso es magíster en Ciencias Humanas, su opción es en Teorías y Prácticas de la Educación, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UDELAR, y licenciada en Educación, lo mismo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UDELAR. Es profesora de Historia de ANEP y ejerce la docencia en secundaria y en la UDELAR también, en algún centro de formación, no sé si de educación. Creo que esa sería el currículo muy sintetizado, honestamente, que me hicieron llegar de Anabela Palesso. A ver, Agustín, si ahora me das una manito, ¿quién sigue? ¿Cómo hacemos? Si es Anabela la que comienza. Sí, Mirtana, va a comenzar Anabela, Bien, después bien. voy yo y cierra el Limber. Bien. Bueno, buenas tardes, noches a todos y todas. Me hubiese encantado estar ahí en la fundación, junto con algunos compañeros y compañeras que están allí, pero bueno, ante el tiempo que nos toca vivir, tuve que estar en la virtualidad.
Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles por permitirme estar en este encuentro, organizado por la Fundación Vivian Trías, que tiene una rica trayectoria. Para mí es un honor estar acá, donde muchos y muchas de ustedes probablemente hayan tenido calurosas discusiones con el maestro. Soy parte de esa generación de jóvenes que nunca tuve la oportunidad de intercambiar personalmente con el maestro Miguel Soler Roca, pero a través de sus amplias obras y conferencias nos ha dejado un rico acumulado que hace que las generaciones presentes y futuras nos encontremos con él, nos encontremos con su pensamiento, con sus experiencias, con sus trayectorias. Entonces, desde ahí es desde donde voy a hablar, ¿no? Desde ese encuentro con él a través de sus obras, ¿no? Cuando presté atención al afiche que se hizo para el día de hoy, aparecía Ideas del tiempo presente, visitas al legado pedagógico y social del maestro Miguel Soler Roca, como mencionó recién allí Mirta, y ese afiche me dejó pensando por dónde rememorar la figura de un maestro, de un educador, de un pedagogo uruguayo, mejor dicho, de un pedagogo latinoamericano, que frente a los distintos avatares históricos que le tocó vivir, se posicionó con una mirada desde y por el sur global. Se posicionó como un sujeto a favor de los desarrapados del sur, como diría su amigo Julio Castro. Con el afiche me quedé pensando en esa idea que aparece de visitar, ¿no? Como esa acción de cortesía, de ir a nuestro pasado pedagógico nacional y contemplarlo, para recuperar algunos elementos o puntos nodales y colocarlos en la temporalidad presente, entre nuestros avatares actuales. Sin lugar a duda que fue todo un desafío contemplar la vasta trayectoria de Soler y de las experiencias de las cuales fue parte. Pero en ese proceso de contemplar, de observar con atención, con interés y detenimiento el amplio recorrido de Miguel Soler Roca, como ese sujeto histórico, individual, y también como ese sujeto colectivo de experiencias, y también mediada por la temporalidad actual y por los diversos desafíos que se nos presentan ante los avatares coyunturales actuales, me pareció interesante visitar ese pasado y activar algunos momentos en los que el maestro fue parte de la articulación de otros discursos. Ay, ¿se me escucha bien ahí? No, se corta. Sí. Se me corta un poquito. ¿Ahora? A ver, Anabela, sí, bien. ¿Sí? Está Bien. bien. Entonces, como decía, me pareció interesante visitar ese pasado, contemplar ese pasado, y activar algunos momentos en los que el maestro fue parte de la articulación de otros discursos y prácticas de resistencia y de alternativas democráticas populares, para no hacer un recorrido de algo que ustedes ya conocen, ¿no? Sino que allí traer discursos y prácticas que se pillaban a contrapelo lo hegemónico y de lo cual él fue parte, y que hoy nos hacen ecos, digamos, todo eso nos hace eco hoy en día. Entonces ya desde su ejercicio como maestro rural en Tacuarembó en 1943, vivenció la situación de los rancheríos y las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Allí comenzó a tejer un posicionamiento político, pedagógico y una trayectoria que desbordaron su inscripción institucional a la escuela primaria y que trascendieron el ámbito de lo nacional. Participó de las grandes discusiones pedagógicas nacionales en torno a la universalización de la educación primaria, particularmente para las zonas rurales, que culminaron en la elaboración del programa para escuelas rurales de 1949. Miguel fue parte del equipo de maestros y maestras que se encargaron de la redacción del programa, donde se expresó la importancia de una escuela activa y productiva a través de la pedagogía del medio. Y acá hay un punto que me interesa traer y que me parece que hoy en día hace mucho eco, ¿no? Una pedagogía que, a la luz de los procesos actuales, nos invita a repensar el papel de los actores que estamos en el territorio y el papel de las instituciones educativas en su medio y con su medio. Una propuesta con una impronta educativa social que ubicaba el trabajo como parte del proceso educativo
y socialmente útil en la formación de los sujetos, no una educación y trabajo con relación a los intereses del mercado. Una escuela que, citando al propio maestro Miguel Soler, educa para cualquier medio y para otros tiempos que vendrán, y que no sabemos cómo serán, con una didáctica que considera al niño como el agente de su propia formación. Tras sus vínculos formativos entre 1952 y 1953 en el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, y nutrido de una infinidad de experiencias pedagógicas latinoamericanas, el maestro propuso la creación del primer núcleo experimental en el paraje de La Mina, en el departamento de Cerro Largo. Así, en 1954 comenzó una experiencia pedagógica alternativa que trascendió las fronteras de lo escolar. El núcleo inicialmente tuvo 6 escuelas primarias que constituían unidades de acción comunitaria para el desarrollo local, para la promoción de derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, entre otros derechos. Una propuesta que desbordaba las fronteras de la escuela y que implicaba la extensión de la educación a la comunidad para que la propia comunidad sea la agente de sus cambios. Nos cuenta Miguel Soler, consiste en el trabajo con jóvenes y adultos, con lactantes y preescolares, con grupos de mujeres, con las familias, con los productores, actuando en los hogares, en los campos de labor y en la escuela, individualmente y en grupo, aplicando métodos ajenos a todo formalismo y también ofreciendo cursillos. Como toda alternativa que rompe con lo hegemónico, la experiencia del núcleo experimental finalizó en 1961, en la coyuntura de crisis del modelo de bienestar neoballista, en periodos de gobierno colegiado blanco y de fuerte ascenso del movimiento de masas. Sin duda, el núcleo deja resonancias para nuestra pedagogía latinoamericana y particularmente nacional. Nos deja un legado para repensar muchos aspectos de nuestros avatares actuales, como las formas de participación, la trama educación y comunidad, el papel del educador como práctica político-pedagógica, la articulación educación y trabajo. Incluso nos permite repensar lo que hoy se denominan las trayectorias educativas y escolares. El núcleo fue un proyecto político-pedagógico donde los sujetos del medio construían su recorrido o camino trascendiendo lo escolar, donde la centralidad estaba en la formación integral y permanente de las niñeces, sus familias, los y las educadores, los y las vecinas. Hay un desafío pendiente con esta experiencia, así como con otras que han acontecido en Uruguay, que muchas veces lo hemos conversado con alguna compañera, que es el desafío de recuperar las voces de quienes vivenciaron estos procesos y hacer experiencia de la memoria individual y colectiva. Sin duda que el núcleo puede hacer experiencia de la memoria individual y colectiva hoy en día. En este proceso de contemplar ese pasado de experiencias que atravesó el maestro Miguel Soler Roca, nos enseña que las luchas y resistencias no solo se hacen en solitario, sino que principalmente se expresan en acciones, reflexiones, a través de la organización colectiva, cooperativa, colaborativa y solidaria. Miguel Soler fue parte de varias resistencias. En 1945 fue parte de los fundadores de la Federación Uruguaya de Magisterio, un sindicato de maestros y maestras que, como ya sabemos, actualmente resiste al avasallamiento de derechos, a las ausencias del Estado en materia educativa social, al silenciamiento de los docentes bajo el discurso de laicidad, así como al avance privatizador y conservador de la educación uruguaya. En momentos de disputas de la noción de laicidad en la educación, nos interesa mencionar o traer aquí cómo el maestro nos habla sobre la politicidad del hecho educativo. Compartiendo su mirada con Freire, la idea de la educación como práctica política, afirma que la acción educativa se enmarca en la sociedad, y eso implica que cada pueblo defina su proyecto político educativo. Hablando de esto de las resistencias, también en 1961 el maestro fue parte de la creación del Instituto Cooperativo de Educación Rural, el ISER, una organización de y para los maestros y maestras con autonomía técnica y financiera, con estrecha relación con la FUM, que instalados en la casa del maestro desarrollaron distintas actividades, el sector trámites y servicios para colaborar con los y las compañeras del interior,
el sector de emisiones radiales, así como los sectores de investigaciones, los cursos de capacitación para concursos, el grupo cooperativo de estudios de perfeccionamiento y el sector hogar cooperativo. Como organización colectiva, con preocupaciones educativas pedagógicas, lograron que el ISER sea un espacio formativo y alternativo para el colectivo de educadores. Reeditaron obras pedagógicas agotadas, publicaron folletos de carácter didáctico, crearon la revista Rumbo, hicieron programas radiales dirigidos a los y las vecinas de las zonas rurales y a los y las maestras. Según el maestro, los 14 años de labor del ISER fueron ejemplo de un movimiento de resistencia civil al escenario político, socioeconómico y educativo. ¿Y cuánto de eso hoy en día podríamos como aprender? El maestro también nos deja pensando sobre los procesos de lucha, resistencia y justicia por la memoria de nuestro pasado reciente. Con el golpe de Estado de 1973, Miguel Soler fue parte de los docentes perseguidos y acusados de infiltración marxista en la enseñanza. Un enemigo interno para las autoridades de esa época. Residiendo en Europa y a través de sus cargos en la dirección del CREFAL y sus diversos papeles en la UNESCO, nunca perdió de vista la lucha por los desarrapados del sur y por las causas de memoria, justicia y verdad, alzando la voz y preguntando públicamente ¿dónde está Julio Castro? Su amigo, su compañero, desaparecido y torturado por el terrorismo de Estado, cuyos restos fueron encontrados en el año 2011. Se jubiló en 1982 de su cargo en la UNESCO, en París, y siempre resistiendo a la esperanza de otro mundo es posible, como decía Miguel Soler. En el año 2005, bajo el triunfo del Frente Amplio en las urnas, regresa a Uruguay para ser parte de las apuestas del nuevo proceso. Hasta sus últimos días de vida, participó del grupo de reflexión en educación, lleno de esperanzas de un nuevo devenir más justo y menos desigual para los sectores históricamente excluidos. Hoy, muchas de sus palabras quedan haciendo eco. El pensamiento de Miguel Soler Roca, así como de otros y otras pedagogas y de las distintas experiencias educativas que acontecieron en nuestro país, a las generaciones actuales y futuras nos deja un legado pedagógico para repensar los acontecimientos presentes, para construir otros proyectos alternativos democrático-populares, tejiendo lazos con nuestro pasado pedagógico. Tejiendo lazos con nuestro pasado pedagógico frente a la intemperie y los avatares actuales que nos tocan vivir. En este sentido, y en el escenario actual, compartimos con Adriana Puigros que alargar la mirada al pasado para proyectar el futuro, hoy en día termina siendo un acto revolucionario. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy lindo, realmente. Muy para aprender todos. Gracias, Mirta. Bueno, presento en este momento, aunque creo que ya está bastante presentado, a Agustín Cano, que con esa referencia personal que hice hace un ratito, quiero que la compartan los demás. Lo conozco también personalmente, pero lo conozco como papá, cuidando que el hijito no se caiga de una rama de un árbol de la casa de mi hermana del fondo. Bueno, muy bien. Agustín Cano es doctor en Pedagogía de la UNAM, México, es profesor adjunto del Programa Integral Metropolitano del ODELAR y del Departamento de Estudios en Docencia del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias del ODELAR. Fue integrante del grupo de reflexión sobre educación, el GRE. Cortito, yo hoy cuando estuve estudiando de mañana era mucho más largo. Adelante, Agustín. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Mirtana, por esa presentación. Quiero aclarar por las dudas de que en esa oportunidad logré mi cometido y no se me cayó el gurí de la rama del árbol. Bueno, me dicen que hable más fuerte acá para las... Bueno. Es realmente un gusto estar hoy en esta actividad, formar parte de esta actividad. Me voy a acercar el micrófono, así que también... Ahí está. Le agradezco mucho a la Fundación Viva Intrigas, a Gabriel, a todo el equipo,
por haberme invitado a organizar esta actividad tan especial que bueno, que nos encuentra hoy entre tanta gente querida, nos reencuentra porque, bueno, nos solemos encontrar en distintos lugares, distintos caminos comunes, y hoy nos encontramos nada menos que para recordar, homenajear y seguir dialogando con el querido maestro Miguel Soler. Así que bueno, muchas gracias a la Fundación por organizar la actividad y, bueno, y por la invitación. Cuando ideas del tiempo presente, visitas al legado pedagógico y social de Miguel Soler Roca. Ideas del tiempo presente es el origen de esa expresión es una frase de Simón Rodríguez, en una cita que recoge Jesús Antonio Cova, y que dice así, la cita completa, dice: hay ideas, esto decía Simón Rodríguez, hay ideas que no son del tiempo presente, aunque sean modernas, ni de moda, aunque sean nuevas. Por querer enseñar más de lo que todos aprenden, pocos me han entendido, muchos me han despreciado, y algunos se han tomado el trabajo de perseguirme. Esto escribió Simón Rodríguez cuando le cerraron, ¿no? Luego del cierre de la experiencia pedagógica de Chuquisaca, por parte de una reacción dura, ¿no? Clasista, racista, contra un proyecto pedagógico que había osado en educar en pie de igualdad a niños y niñas, cholas, pobres, y bueno. Pero estas palabras parecen describir, más allá de la peripecia de Simón Rodríguez, que se hunde lejos en el tiempo de la peripecia de la educación popular latinoamericana, parecen describir toda una trayectoria en la historia de nuestros grandes educadores, ¿no? Pareciera describir estas palabras de Simón Rodríguez, trayectorias que parecen volver una y otra vez sobre experiencias pedagógicas populares, democratizadoras, que florecen para luego ser desarmadas por reacciones conservadoras que vuelven por sus fueros para recordarnos que no somos iguales, más que a nivel formal, que el nacimiento ya contiene el destino y que, parafraseando a Mauricio Macri, habíamos estado educando por encima de nuestras posibilidades. Y estas palabras de Simón Rodríguez a mí me hacen acordar, o me resonaron más de una vez al conocer, al estudiar, al conversar sobre la historia y la vida, la trayectoria del maestro Miguel Soler Roca. Más de una vez hubo quien pretendió expulsar del tiempo presente las ideas del maestro Miguel Soler Roca. La burocracia educativa que provocó el cese de la experiencia de la mina en el 61, por cierto, y luego, algunos años después, el proyecto refundacional militar, que en su testimonio Una nación agredida, publicado en el 78 por el Comando General del Ejército, dedicó, todo, bueno, Anabela recordaba las cosas, dedicó un espacio importante a Miguel. En el primer caso, en el cese de la experiencia de la mina, Miguel, lejos de tentarse en una lectura reduccionista o ligada a su peripecia personal y al conflicto de singularidades de esa situación particular, de inmediato desplegó una lectura estructural del asunto, una lectura metódica con componentes sociales, políticos, históricos, junto a la lectura pedagógica. Y yo voy a leer una cita sobre esta lectura del libro Educación y Vida Rural en América Latina. Es un libro que, entre paréntesis, al que le tengo cariño porque es un libro que
que tomé, bueno, ahora esto ya es una confesión de un delito, ¿no? Que estaba en la biblioteca, mi madre maestra, este libro es el libro de Miguel que estaba en la biblioteca de mi casa, en mi infancia en Salto. Y bueno, si mi madre está mirando esto, ya sabe dónde está el libro si no lo encuentra. Lo tenemos por ahí. Dice, analizando el cierre de la mina, dice Miguel, resulta comprensible que en una coyuntura política predominantemente reaccionaria, nuestros proyectos no fueran viables. A lo largo de este libro he tratado de demostrar que el poder no admite un sistema educativo que resulte contradictorio con su proyecto político. Nos encontrábamos, pues, ante una incompatibilidad que confirmaba claramente la escasa autonomía del hecho educativo. Al favorecer entre la población una mayor conciencia de sus problemas y al capacitarla para resolver aquellos cuya solución estaba a su alcance, al estimular la creación de mecanismos orgánicos y estables de acción colectiva, al demostrar que la capacidad del pueblo de ir adelante era tan ilimitada como los problemas mismos y que tras los primeros pasos se propondrían otras metas más ambiciosas, el núcleo había confirmado que la educación es, bajo determinadas condiciones, un importante factor de cambio. Era esta no despreciable condición de factor potenciador de cambios que tiene la educación la que preocupaba a las fuerzas regresivas en el poder. Para el sistema, la participación creciente de la población en un proyecto que apuntaba al cambio constituía un riesgo que era forzoso suprimir. Y dice, me salté una parte, dice después Miguel, la reacción uruguaya percibió anticipadamente que aquellos procesos podían llegar a lesionar sus intereses, y al hacer imposible el trabajo en la mina y al suprimir las estructuras creadas para desarrollar una nueva educación rural, demostró haber captado el camino por el que se orientaba la historia. El Consejo de Primaria no fue más que el intérprete de esa concepción política y el ejecutante de las medidas que la misma requería. En el segundo caso, que mencionaba, el testimonio de la nación agredida, el panfleto de refundación, comparte un proceso fuerte de intento de refundación cultural nacional de la dictadura. El maestro Soler respondió más tarde, en 2005, con este libro, que es una maravilla, que se llama precisamente Réplica de un maestro agredido, sí, y tiene por subtítulo Educar en Uruguay, de la construcción al derribo, de la resistencia a la esperanza. De la resistencia a la esperanza. La resistencia aparece en la obra de Miguel más de una vez. En títulos del libro aparece en este, que acabo de leer, aparece en la compilación que hicieron Marcia Rivera y Marta de Marchi para Claxo, la antología esencial, se llama Educación, Resistencia y Esperanza. Aparece siempre con esperanza, y aparece tanto en la obra escrita, diríamos, como en la obra vital, ¿no? El otro día en una actividad que hicimos en la Facultad de Humanidades, Limber, y acá, perdón Limber si te robo letra de lo que vas a decir después, pero igual letra a Limber sabemos que no le falta, así que no va a haber problema, pero muy brevemente, Limber decía algo que me dejó pensando y creo que tiene toda la razón, de ciertas características de la escritura de Miguel, ¿no? Del maestro Miguel Soler, como una escritura que forma una parte natural de la acción de Miguel en el terreno de la obra pedagógica, de la obra social, de la práctica, del quehacer en territorio, diríamos hoy, la escritura como una continuación de esa labor, y la cuestión de la centralidad de la resistencia la vemos en ese continuo, ¿no? La resistencia en Miguel Soler tiene características, creo yo, existencialistas, que nos recuerdan al sentido filosófico, ético y político de la resistencia en Camus, de la resistencia como experiencia de rebelión ante las circunstancias existentes, que es una experiencia vital y creativa, que despliega un repertorio de acción junto al componente de negatividad, de conservación, que toda resistencia también, por supuesto, tiene. La resistencia en Miguel Soler es entonces condición
para la acción transformadora colectiva de los y de las educadores. Y creo que un ejemplo muy claro, muy potente de esto es lo que nos contaba recién Anabela, ¿no? Es la experiencia del ISER, del Instituto Cooperativo de Educación Rural, que es un ejemplo formidable al respecto, ¿no? Voy a leer otra cita al respecto del ISER y las circunstancias de su creación, esta vez extraídas del discurso que Miguel dio en el Paraninfo de la Universidad en ocasión de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de la República en el año 2006. Hablando de la creación del ISER, bueno, Miguel estaba recordando las veces que había estado en el Paraninfo de la Universidad de la República, ¿no? En donde sesionó el encuentro de la Federación Uruguaya de Magisterio, que resolvió crear el Instituto Cooperativo de Educación Rural. Dice Miguel, recordando aquellos días, aquellas jornadas, me correspondió argumentar aproximadamente así: como quienes mandan retiran a la escuela rural sus instituciones básicas, reconstruyámoslas nosotros con nuestros propios medios y con aquellos recursos que carecen los jerarcas de esta hora: tenacidad, rumbo, experiencia y solidaridad. Así nació en esta sala el Instituto Cooperativo de Educación Rural, ISER. El proyecto de resolución al que di lectura y que fue aprobado por aclamación decía textualmente: en el caso de que el Consejo de Enseñanza Primaria no ponga en funcionamiento la sección de Educación Rural en los plazos que quedan establecidos, el Magisterio Rural dará los pasos necesarios para brindarse a sí mismo, en forma autónoma, la asistencia técnica que necesita para el cumplimiento del programa vigente, que era el del 49, y para que la educación rural del país continúe su firme proceso de crecimiento. A tales efectos se encomienda a un equipo constituido por los compañeros Nelly Cuñado de Soler, Ana María Angione, Homero Grillo, Miguel Soler, Abner Prada y Wilder Moreno, la adopción de todas las medidas conducentes a la creación y funcionamiento de esta institución, que se denominará Instituto Cooperativo de Educación Rural. Yo creo que esta cita, más que esta cita, esta experiencia, esta circunstancia de creación del ISER, lo que el ISER fue, lo que el ISER constituyó en todo el tiempo que duró hasta que la dictadura lo clausuró, pero la propia circunstancia, el propio acontecimiento, diríamos, de cómo surge como parte de la respuesta que el magisterio organizado da a la circunstancia que se le presentaba, como ejemplo de la resistencia, según Miguel Soler Roca. Creo que es hoy uno de los legados, ¿no?, con el cual reencontrarnos en esta circunstancia, ¿no? Vaya si en el tiempo actual vuelven a cobrar vigencia otras palabras que decía Miguel en el discurso al recibir el doctor honoris causa que acabo de mencionar, ¿no? Decía Miguel también en ese mismo discurso: la casa se nos fue demoliendo y con ella fue cayendo la educación. En cada instancia en que se ignoraban las propuestas de los educadores, cada día, cada mes y cada año en que la educación navegaba regida por los iluminados, en cada presupuesto abaratado. Estos sí que son problemas del tiempo presente, ¿verdad? Creo que el actual es un momento propicio para retomar el legado del maestro, para volver sobre sus ideas que las produjo y volcó, como señalaba también Ana recién, desde el GRE, desde el Grupo de Reflexión de Educación, hasta su último día, ¿no? Hay allí un cuerpo de ideas pedagógicas, programáticas, de propuestas muy importantes para el debate, pero junto con esas ideas, creo que es fundamental, y es lo que yo quisiera comentar hoy, ya para ir terminando, volver a plantearnos el problema de la resistencia. Tratar de aprender
la filosofía de la práctica de la resistencia según el maestro Miguel Soler Roca. Para no quedarnos solo en la posición replegada y en el componente de negatividad de la resistencia, y procurar poner en juego las ideas y los proyectos alternativos, y para recuperar la potencia creativa del sindicalismo docente. Una vez escuché decir a Marcelo Viñar, le escuché decir a Marcelo una frase muy bella que quedó en mi memoria y que voy a reconstruir de memoria, ¿no? Seguro que la dijo, obviamente, de una forma mucho mejor. Decía Marcelo, las revoluciones son como flores. De nada vale llorar cuando la flor marchita. Más vale agradecer su belleza y disponerse a cultivar otra. En su saludo al último congreso de la FUM, en AEU, en ocasión donde además se presentó, Limber presentó Rastrojos, el último libro de Miguel, en su saludo que fue leído en el acto, Miguel decía, precisamos un magisterio bien formado, bien retribuido y bien organizado. Bueno, estemos bien formados y bien organizados para transformar en ideas del tiempo presente los sueños de igualdad por los que luchó una vida y todas las vidas que compusieron esa vida el maestro Miguel Soler. Muchas gracias. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Bueno, muy lindo realmente. Y no puedo dejar de decir que una de las vidas que me ha recreado es, naturalmente, que es la de Miguel Soler, pero es también la de Ana María Gijón, que participó de la mina y que fue profesora de geografía en San José durante muchos años. Una espléndida compañera, realmente. Bien. Leo entonces ahora la presentación de Limber, Santos, sin hacer mucho más comentarios, porque creo que ya he dicho unas cuantas cosas bastante desubicadas. Maestro rural y licenciado en Ciencias de la Educación, de la UDELAR, magíster en Enseñanza Universitaria, también de la UDELAR, y en Educación, Sociedad y Política de Flanders. Es director del Departamento de Educación Rural de la ANEP y profesor adjunto del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades UDELAR. Integra el grupo de reflexión sobre educación GRE. Este es el currículo tal, con la síntesis absoluta que me dieron esta tarde, esta gente joven, estos tres muchachos jóvenes. Yo quiero agregar, no se vaya a olvidar Limber, que además, muy iniciándose, hizo el apoyo al grupo técnico de dirección del Centro para Adolescentes de Rodríguez, tal como figura en su currículo más extenso. Limber. Muy buenas noches, muchas gracias Mirtana, muchas gracias a las compañeras y compañeros, a la Fundación Vivian Trías, a Anabela y Agustín por sus excelentes palabras sobre el maestro Miguel Soler. Quería empezar destacando aquellos años de trabajo en Rodríguez, con Mirtana, donde íbamos allá en el CITA con Pablo Martínez y con otros compañeros, a trabajar con ese formidable equipo que Mirtana coordinaba allá por año 2000 y poco, y que nos parece algo lejos en el tiempo, pero muy cercano en la memoria, y cada vez que por las escuelas rurales de San José pasamos por Rodríguez, siempre apelamos en la memoria a aquel hermosísimo recuerdo, aquella tarea que para nosotros era de extensión universitaria, pero que implicaba un trabajo muy fermental, y que nos formó muchísimo en años de estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación. O sea que la figura de Miguel Soler también nos está convocando a múltiples espacios paralelos de biografías que se entrecruzan, nuestras propias biografías,
que en algún caso se han cruzado con la vida misma de Soler, ya sea en lo personal, en el contacto directo, o como bien planteaba Anabela a través de sus obras, pero nos cruzamos nosotros, a propósito y con el pretexto de hablar y de evocar a la figura de Miguel, nos cruzamos en nuestras propias experiencias vitales, muy ricas y muy largas. Estoy viendo a varios compañeros, además, aquí presentes en la sala virtual, con quienes hemos compartido también múltiples experiencias. No quiero mencionar a nadie, pero veo muchas compañeras y compañeros que emociona mucho el reencuentro, aunque sea con estas tecnologías y esta virtualidad, pero reencuentro al fin. Y es emocionante hacerlo en torno a la figura de Miguel Soler. Por allí, la integración en el grupo de reflexión sobre educación, el GRE, del cual sigo formando parte y que empecé a formar parte por invitación de Miguel hace ya algunos años, es lo que en los últimos tiempos y en los últimos años de vida de Miguel nos acercó en encuentros múltiples en su propia casa y en otros escenarios hacia donde Miguel concurría como parte del equipo del GRE sin evadir invitaciones o lugares donde su concurrencia resultaba imprescindible, y aún un Miguel nonagenario mantenía para todos nosotros un nivel de actividad que nos sorprendía y nos obligaba a correrlo de atrás en cada una de las actividades y en la dinámica, en la exigencia y en el rigor que para cada uno de los productos que intentábamos llevar adelante en el marco del grupo, Miguel siempre estaba allí como un líder que todos lo teníamos como fundamental y lo seguimos teniendo. Por lo tanto, voy a volver a hablar de algunos aspectos, solo algunos, de Miguel, desde una subjetividad que tiene que ver con mi propio vínculo con Miguel, con un vínculo de amistad y también con un vínculo de trabajo duro en torno a las temáticas educativas vinculados con el país del presente y también del futuro. Y hay muchos elementos que en estos días hemos ido desplegando en territorio y que son elementos que se los debemos a Miguel y que dan cuenta de elementos muy del tiempo presente, como decía Agustín, muy de la actualidad y de las discusiones actuales, para las cuales también siempre Miguel tenía cosas para decir en su espíritu avisor. Hoy estamos en la ciudad de Minas, recorriendo territorio y hablando con docentes, y lamentamos, por lo tanto, no poder estar allí en la fundación, pero bueno, estas son las circunstancias y desde aquí vamos a tratar de referirnos brevemente a algunos aspectos que se nos vienen a la memoria y que hemos ido anotando sobre la figura de Miguel, conscientes de la dificultad emocional que implica siempre referirse a su figura y hacerlo no desde ya una pretendida objetividad imposible, sino desde un lugar que nos permita hablar de él sin quebrarnos por el vínculo fuerte que construimos en los últimos años. Quería comenzar hablando de su partida, en el sentido de que Miguel nos dejó en una fecha muy significativa. Por esos días estábamos con un grupo de compañeros prontos para festejar un nuevo día de la educación rural. Y ese día de la educación rural era un día en que siempre Miguel nos acompañaba, presencialmente o a través de notas de saludo, que evocaban aquellos acontecimientos del año 1961, del final del núcleo de la mina y la carta de renuncia de Soler, pero también el inicio de la etapa del Instituto Cooperativo de Educación Rural, el ISER, del cual muy bien hablaba Anabela,
y para el cual Miguel fue una parte constitutiva fundamental. Y decimos que hay algo significativo, sin duda, en la fecha, en el sentido de que Miguel se fue en la víspera de un 20 de mayo. Nada más significativo para un maestro que luchó incansablemente en los más diversos escenarios por los derechos humanos en todas sus expresiones. Una de ellas fue siempre la lucha por los derechos de los pueblos campesinos e indígenas de América Latina, que supo recorrer más de una vez. Supo recorrer desde aquel México que conoce en los años 50, estudiando en el CREFAL, pero supo recorrer también luego de 1961, trabajando para la UNESCO, y sobre todo supo recorrer después de 1982, cuando se jubila en UNESCO París, y siendo jubilado, lo decíamos en la presentación de Rastrojos en AEU, en el año 2019, y que hacía Luciano Agustín, es el jubilado más prolífico que uno pueda conocer, porque siendo jubilado vuelve a recorrer América Latina, lo cual da lugar a insumos que luego termina volcando en 1996 en ese espléndido libro, Educación y Vida Rural para América Latina, que la madre de Agustín lo está buscando. Claro que la más dura de las luchas para Miguel fue la búsqueda de su amigo Julio Castro, luego de su desaparición en agosto del 77. 10 años después, en el Paraninfo de la universidad, Miguel se refería a Julio como persona buscada a seguir buscando. Detrás de esas palabras había un amplio recorrido de memoria por las vivencias, experiencias pedagógicas y territorios recorridos juntos durante largos años. Estaba también la presión ejercida desde Europa y América Latina sobre los dictadores en busca del paradero de Julio. Recordábamos algunos elementos, algunos momentos a los cuales quería hacer alusión y que tienen una doble dimensión de vínculo personal y también profesional. Recordábamos que Miguel se fue un 19 de mayo, exactamente 78 años después de su firma de posesión como maestro de la escuela número 89 de los Vázquez, en Tacuarembó, en la campaña de los rancheríos del norte uruguayo. Esos mismos rancheríos de Tacuarembó los van a descubrir los estudiantes de los institutos normales de Montevideo junto con Julio Castro en las primeras misiones sociopedagógicas 2 años después, allí muy cerca de los Vázquez, en Caraguatá, sobre el eje de la Ruta 26. La noche del 8 de julio de 2016, en el trayecto entre el Centro Agustín Ferreiro y su casa en Montevideo, nos relataba aquellas circunstancias. Aunque se había recibido de maestro en 1939, no pudo trabajar de inmediato debido a las demoras en los trámites de nacionalización. Había nacido en Cataluña el 10 de abril de 1922. Pero una vez cumplido esa formalidad, en mayo de 1943 es que María Orticochea, directora de los institutos normales, le anuncia que hay una escuela en el norte que necesitaba un maestro. Miguel no duda en aceptar el desafío que ya presagiaba el perfil de su personalidad y el centro de su accionar pedagógico, marcado por la búsqueda de duras realidades donde su concurrencia podía incidir. En el año 2009, con la maestra Alejandra Dego, concurrimos a los Vázquez, buscando evidencias del pasaje de Miguel por allí tantas décadas después. En la soledad del lugar encontramos a Juanita de los Santos, alumna de Miguel Soler en aquellos años, y Juanita nos cuenta que Soler era muy jovencito cuando llegó a los Vázquez. Ella estaba en primero y había pasado a segundo. Llegó en la época de la gran sequía del 42, plena guerra mundial, una pobreza tremenda, nos contaba Juanita, y mucha población en el lugar. Todos vivían en ranchos de adobe y se percibía miseria por doquier,
aunque en la vuelta había mucho rico, decía Juanita, haciendo alusión al típico rancherío rural de los 40, que luego, a partir de la misión, daría cuenta in extenso Julio Castro y los estudiantes magisteriales. Típico paisaje de rancherío, no bien llegó a la escuela, salió a recorrer el lugar. Se habrá llevado una desilusión tremenda, comentaba Juanita. Para ello, lo primero que hizo fue comprarse un caballo, un hermoso Picasso, que conocimos a través de una pequeña foto blanco y negro que Juanita atesora en las páginas de un libro. En esa misma foto se deja ver el eucalipto que todavía permanece en la colina como testimonio vivo de cuando Soler y sus alumnos convivían a su sombra, jugando al Martín Pescador, según lo que contaba su exalumna, todos de zapatilla, nos decía, y sin moña. El maestro, ¿qué nos iba a exigir moña? Nos decía Juanita. Con el Picasso, el maestro Soler podía salir a recorrer las estancias para conseguir carne y algo para hacerle de comer a los niños, sobre todo para los niños que venían de muy lejos y se tenían que levantar muy temprano. Cuando el maestro se enteró de que había una gran cantidad de niños que no habían podido concurrir a la escuela, muchos en las estancias, los jueves y los sábados instrumentó una clase particular y de ese modo educaba a esos muchachos que estaban trabajando. Hasta del pueblo de Ancina, la localidad poblada más cercana, venían a caballo algunos de esos jóvenes que aún no habían tenido la oportunidad de asistir a la escuela. En esa época solo había hasta tercero. Los que teníamos más actitud de aprender y nos gustaba, entonces íbamos los jueves y el maestro nos daba una clase particular como en cuarto. Y con eso quedábamos. Las muchachitas de acá quedábamos con ese cuarto, nos terminaba diciendo Juanita, hace ya algún tiempo, evocando aquella figura de su maestro que recordaba muy lúcidamente. Otra cuestión que queríamos plantear y que queríamos evocar sobre la figura de Miguel en esta oportunidad lo tenemos acá. Tiene que ver con que Miguel muchas veces nos ha contado esa experiencia de los Vázquez como una experiencia donde él tuvo la primera constatación personal sobre los límites de la educación ante situaciones de extrema pobreza. Cuando Soler visita el lugar, más de 20 años después, encuentra iguales o peores condiciones que las que él mismo había conocido en 1943 y 44. Era la evidencia para él, y esto nos lo dijo muchas veces, más brutal, de que la escuela sola no puede modificar las condiciones estructurales de la sociedad, si no se la acompaña de acciones económicas y políticas de más amplio alcance. Allí, en condiciones de extrema vulnerabilidad, la escuela poco podía hacer. Y poco podía hacer en un lugar como Colonia Concordia, escuela rural en la que Miguel trabajaría después varios años, por cuanto allí parecía que todos los problemas estaban ya resueltos. Por esa razón, Miguel nos contaba que a la hora de elegir un lugar para la implementación del primer núcleo escolar experimental, usó como criterio un lugar intermedio en cuanto a sus características entre los Vázquez y Colonia Concordia. En 2005, el año de aparición de Réplica de un maestro agredido, del cual hablaba Agustín, varios compañeros integrantes de las asambleas técnico-docente nos entrevistamos con Miguel en la colonia escolar de Malvín. Aprovechando que estaba en Montevideo, sostuvimos un largo diálogo sobre las circunstancias de la educación rural del momento. Eran los días de la aparición de su libro, y en el diálogo apareció la primera referencia a los Vázquez. La referencia en el libro no aparece. Aparecen fotografías, referencias al norte uruguayo, pero no nombra a los Vázquez, evitando hacerlo
por respeto a sus habitantes que todavía allí podían recordar aquellos duros años y aquellas vivencias de la cual él formó parte. La referencia no aparece en el libro, pero alguno de nuestros compañeros de Tacuarembó, conocedor del pasaje de Miguel por aquellos pagos, le mencionó la escuela de los Vázquez. Miguel se sorprendió y de sus apuntes, de un cuaderno de aquel joven maestro rural trabajando en el norte uruguayo, Miguel transcribe los referidos a Zulma, Adelia y Efraín, la historia de la vida de 3 hermanos, alumnos de la Escuela Rural de Tacuarembó, 1944. Una tarea de reencuentro con aquellos viejos relatos que se completaría 14 años después, cuando transcribe en rastrojos las historias de otros de sus alumnos, como de Orestes, los Sequeira, los hijos de Seu Machado, Argelio, y de nuevo Zulma, Efraín y Adelia, que ya habían formado parte de su trabajo del año 2005. Soler nos contaba: guardé estos testimonios manuscritos entre mis documentos más preciados y los llevé conmigo de un lado a otro del Atlántico, del hemisferio sur al hemisferio norte, sin releerlos y sin mostrárselos a nadie. Nos volvimos a ver con Miguel en octubre de ese mismo año, en el año 2005, en ocasión de la celebración del Congreso de Maestros Rurales Gesualdo Sosa, organizado por la Federación Uruguaya de Magisterio, en la colonia escolar de Piriápolis. Allí, 56 años después de la celebración del emblemático Congreso del 49 que diera lugar al programa para escuelas rurales. Muchos compañeros recuerdan la frase de Miguel: hay que empatotarse, dirigida a los maestros rurales que allí nos encontrábamos presentes, haciendo alusión a la necesidad de trabajar en colectivo para afrontar los desafíos del momento. Desde su regreso definitivo a Uruguay, la actividad de Miguel ha sido tan intensa y prolífica como su vida toda. En muchas ocasiones concurrió al Centro Nacional de Formación de Maestros Rurales, Agustín Ferreiro, a trabajar en ruedas de estudiantes y de docentes, incluyendo largas conversaciones con el equipo del Departamento de Educación para el Medio Rural. Estuvo presente en todas las ediciones del Seminario Internacional de Investigación sobre Educación Rural y en las celebraciones, como decíamos, del Día de la Educación Rural, muchas veces en forma presencial y otras a través de extensos y entusiastas mensajes de adhesión. De tantos encuentros mano a mano, afloran a la memoria muchos relatos que, a modo de imágenes inspiradoras, van delineando en el recuerdo el significado de su figura en su faceta cotidiana y espontánea. Nada nos debería resultar ajeno. Nada de lo humano está demasiado alejado como para no sentirlo como propio. Y eso nos lo dijo muchas veces. En marzo del año 19, y en el Congreso de la Federación Uruguaya de Magisterio, cuando presentamos Rastrojos, su penúltimo libro, en realidad, en los comentarios sobre esa obra señalábamos que unos días antes, en el periódico La Diaria, había aparecido la imagen del cuerpo de Saba Abu Arar, de 14 meses de edad, fallecida en los bombardeos de Israel a la Franja de Gaza durante ese fin de semana, y esa imagen nos abofeteaba de una manera insoportable. Esa imagen nos recordaba a su vez la del niño sirio Alan Kurdi, de 3 años de edad, muerto en el año 2015 en las costas del Mediterráneo en Turquía, que junto con su madre y hermanos intentaban llegar a las costas europeas. Y Miguel compartía en esas ruedas de diálogo con los docentes y estudiantes una vuelta cuando llega apesadumbrado por las noticias de esos días marcadas por intensos ataques sobre el Líbano, haciendo notar la imposibilidad de la indiferencia de todo educador, nos decía: no hay que aflojar un minuto en la lucha por lo humano y lo humanizador, porque la historia nos indica que en cualquier momento, a la menor distracción, el hombre puede convertirse en una bestia. Y lo anterior, y tomando lo que decía Agustín, refleja enteramente la característica de su pensamiento pedagógico, que es a su vez hijo de su época.
se trata de una pedagogía construida en diálogo con otras vertientes del pensamiento. Y esto tiene que ver con la escritura, como decía Agustín, por cómo escribía Miguel, pero también por cómo su escritura reflejaba un pensamiento y un rigor metodológico de construcción de su pensamiento a partir de la consulta de fuentes, y que hemos tenido oportunidad de visualizar en cómo estaba constituida su biblioteca, su archivo, sus fichas, sus fotos, que no le faltaban el pie que explicaba dónde y cuándo había sido sacada esa fotografía, muchas en formato de diapositivas, un rigor metodológico propio de su época y propio de una construcción de pensamiento que, claro, en algún momento terminaba construyéndose en forma de lenguaje, y es lo que nos llega. Pero esa pedagogía que dialoga con otras vertientes del pensamiento es una pedagogía que interactúa con la literatura, es una pedagogía que interactúa con el periodismo. Y aquí hay una figura, la figura de su gran amigo Julio Castro, maestro, educador y periodista, que hacía como nadie conjugar su doble faceta de educador y pedagogo y de periodista, que le confería a sus textos una mirada de cultura general, una mirada de conciencia política, que hacía que allí hubiese una pedagogía que iba más allá de la pedagogía misma. Una construcción pedagógica en diálogo con otras disciplinas y en diálogo con alguien que hace pedagogía leyendo los diarios. Y esto de un buen educador debe leer los diarios es algo que Miguel nos repetía constantemente y se los decía a los estudiantes. Haciendo alusión a esto de un buen educador debe ser consciente del mundo que le rodea, porque de eso también depende hasta su accionar técnico desde el punto de vista didáctico. Haciendo alusión a esta idea de no hay decisión técnica que esté desconectada y desprovista de un sustento pedagógico, de un sustento político, que lo ubica, le da forma y le asigna sentido. Entonces, esa pedagogía de Miguel, que comparte con Castro en su época y que Miguel lleva más allá en el tiempo, interactúa con la literatura, interactúa con el periodismo, con los ensayos sobre la sociedad, la cultura y la política. Desde ese lugar se trata de una pedagogía ubicada en el tiempo, situada en el tiempo y en el lugar que se produce, a la luz de las peripecias de lo humano, a la luz de sus sensibilidades, de sus manifestaciones culturales y de sus miserias. Decía Miguel en ese sentido, nada de lo humano resulta ajeno, y esa era una expresión del devenir cotidiano de su reflexión pedagógica. De hecho, llevó a los maestros rurales del Uruguay, en tiempos en que Miguel Soler era estudiante magisterial de Montevideo, a sentir en carne propia la Guerra Civil Española y sentir el dolor de la caída de la Segunda República. Ese mismo dolor que Soler sentía ante los alfabetizadores salvadoreños, enseñando bajo los bombardeos en la década de los 80, y las muertes en el Mediterráneo, de tiempos actuales, de tiempos presentes, que también Miguel sentía como propias y nos hacía sentir a todos en interlocución con él como propias y cercanas, aun cuando fuesen acontecimientos que ocurrieran en nuestras antípodas. Por lo tanto, hay algo que tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con la construcción de pensamiento que encierra una riqueza singular y que uno lo puede identificar con otros actores de la época en que Miguel se forma, en que Miguel plantea su propia propuesta pedagógica, primero en las escuelas rurales y luego particularmente en el núcleo escolar de La Mina, pero que a Miguel le acompaña durante toda su vida, hasta el final. Sus archivos como educador van mucho más allá de la pedagogía. En sus archivos hay miles de recortes de prensa,
y su biblioteca personal es tan variada como multifacética. Estos vínculos entre pedagogía y literatura eran propios de una época que Soler trasladó como impronta durante toda su vida hasta el tiempo presente. En su momento, Gesualdo Sosa había publicado Vida de un maestro en 1935, reeditado por Claridad en el 37, un diario novelado que, sin embargo, no deja dudas que es esencialmente una obra pedagógica, aunque pueda también pasar por una novela. Durante décadas, de 1939 a 1974, su amigo Julio Castro hizo pedagogía desde el periodismo, convirtiendo la crónica periodística en texto pedagógico por excelencia. El ensayo, la novela, la poesía, la caricatura, la crónica, devenidos en textos pedagógicos, fue el producto del ejercicio de pensamiento en medio de esa atmósfera intelectual integral. Esta impronta surge de un maestro que, como él decía, lee los diarios, levanta la vista más allá del territorio donde se encuentra, que tiene sensibilidad por lo humano sin importar dónde se encuentre, que sufre el militarismo en el mundo en carne propia, que se compadece con el otro, al decir de Adela Cortina, en una actitud que no solo supone el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro, se trata de compartir in situ y de forma corpórea el sufrimiento, el dolor, las satisfacciones y el beneplácito al final de la jornada con los demás y entre todos. Miguel Soler, un catalán, un uruguayo y latinoamericano, del cual todos nos sentimos herederos en nuestros escritos, en nuestras acciones, y nuestro compromiso con lo humano, por lo cual marca un camino esencial e imprescindible. De algún modo, Miguel está con nosotros porque no hay forma que no lo esté. Está con nosotros en cada acción, en cada palabra, en cada lucha que hoy nos toca dar, y ese Miguel con el cual compartimos tantas horas de trabajo en distintos foros, en distintos ámbitos, es el Miguel que él mismo quiso que recordáramos, el Miguel productivo, el Miguel reflexivo, el Miguel sensible y el Miguel compañero, porque siempre lo sentimos como uno de nuestros compañeros, más allá de las diferencias de edad, más allá de las vivencias compartidas, más allá de nuestro accionar, siempre había un Miguel Soler que atendía el teléfono, que abría la puerta cuando golpeábamos la puerta en su casa, y que nos trataba a todos como sus hermanos. Ese Miguel es el que recordamos, y ese Miguel es el que sigue estando presente en sus textos, en sus escritos, en sus crónicas, en sus diarios, y en lo que todavía está para completarse, que es su último libro, Valió la pena. Él en algún momento me dijo que quería que yo le presentara su libro Valió la pena en su centenario. Y quizá lo hagamos. Más allá de las circunstancias, quizá valió la pena salga a la luz en algún momento, y ese sea no su último aporte, porque no lo será, pero el aporte inconcluso que él nos dejó para que alguien pueda ponerle ese punto y seguido, como le gustaba decir a él. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que pido ayuda ahora a Gabriel. Lo que acaba de decir Limber ha sido realmente impresionante, la charla de Limber, y no sé, creo que de Miguel sobre todo ha quedado en ustedes. Por ejemplo, en estas tres caras que yo estoy viendo en este momento ha quedado la enseñanza de Miguel. No sé, Gabriel, si la idea era cerrar acá o si la idea era dar alguna otra opción, de alguna otra participación. Yo realmente eso no lo sé. Agradezco muchísimo que me hayan invitado
y agradezco haberlos visto y escuchado, sobre todo, escuchado. Gracias. Bárbaro, Mirtana. Acá Gabriel. tengo... Gabriel está lejos del micrófono, así que Bueno, acá tú, mejor, los jóvenes. me pasó el speech. No, tenemos algunos saludos para enviar, para compartir. Amigos, amigas que están aquí en sala y también en el Zoom. José Díaz, Alex Macei, Ricardo Payares, Víctor Brindisi, Lourdes Villafañe, Luis Garibaldi, Mariana Soler, que está aquí con nosotros también. Y bueno, le enviamos un saludo. Y más compañeros que... Sí, dale vos. Gracias. Estamos con los micrófonos complicados. Buenas noches a todos. Preciosa la actividad. Muchas gracias. La verdad que muy emocionante y encontrarnos y eso. Y seguir, ¿no? Solamente quería hacer un comentario bien cortito. Me surgió ahora pensando, y los saludos. También está Luis Viñolo, director académico de la Fundación. Y vamos a hacer más, y hay gente que avisó que lo iba a ver por YouTube. Pero miren, ayer estaba dando clase en el IPA por Zoom, y una compañera de cuarto, estudiante de cuarto de historia, nos contó que por primera vez el año pasado en Cerro Chato habían dado la dictadura, ¿no? Pues yo escuchaba a Limber, escuchaba, ¿no? y lo que planteó Anabel al principio, y lo que cruzó Agustín de nuestras pedagogías latinoamericanas, y cuántas temporalidades hay, ¿no? Y cuánto legado va a seguir, y los derechos humanos, ¿no? Y bueno, creo que estos espacios son como para seguir pasándonos entre todos las antorchas y seguir pensando juntos y sintiendo juntos, ¿no? Y cuánto hay que hacer por la pedagogía, la historia reciente, los derechos humanos, la educación humanizada. Y bueno, gracias por compartir el espacio. Dejamos el saludo también a todos. No sé si Anabela quiere agregar algo, Limber también, o Agustín. Y qué bien Mirtana como moderadora. ¿Sabes que no quería moderar? Acá hay aplausos para Mirtana. ¿Querés que le voy a mostrar la barra? Acá está la barra aplaudiendo. Por favor. Por favor, qué pillo. Ojalá el próximo pueda ser también más presencial y mantener también esta posibilidad de estar de varios lados a la vez, ¿no? Porque Limber estaba en Minas y no podía estar, Mirtana en San José. Creo que Alex está en Maldonado, ¿no? Alex Macei también. Entonces, claro, esto empezar a tratar, la tecnología no la manejamos también, pero dentro de todo es súper valioso, ¿no? Así que no sé, bueno, Anabela, si querés decir algo más. Bueno, en mi caso en particular, agradecer enormemente el espacio y bueno, y agradecer también esto de poder haber escuchado, ¿no? Tanto a Limber y Agustín, que se ponen en juego como estas distintas temporalidades, ¿no? Y distintos como acercamientos al legado que nos deja Miguel Soler. Y bueno, y lo vuelvo a decir, como generación que en realidad me vinculo a ese legado pedagógico que nos deja Miguel Soler desde sus escritos, que sin duda es como para seguir tejiendo puentes con ese pasado y proyectar el futuro, ¿no? Entonces, para mí es como sumamente emocionante, ¿no? Como para seguir, como no es algo que se cierra, sino que al contrario, ¿no? Como hay distintas temporalidades y que se abren y que permiten otro pienso y otro diálogo, ¿no? Así que bueno, agradecer. Muy lindo, muy lindo. Bueno, lo último que agrego yo, que nos llegaron saludos de Miguel Langón, que no pudo estar, de Héctor Florit, también que no podían estar, van a verlo por YouTube, pero habían mandado por correo también, y ahora nos quedó el director de extensión, Agustín, ¿cómo se llama? Javier Alonso, que tampoco podía estar, pero que, o sea, avisaron, así que bueno, y el Zagati también, perdone que con esto de la tecnología es difícil pasar todo en orden, pero son compañías que están presentes también, que tenemos siempre que... ¿ah? Así que bueno, Limber, un saludo final y cierra Mirtana. Nosotros salvamos de acá. No. Please.
No, agradecer, igual que Anabela, agradecer la invitación, agradecer a la Fundación y a todos ustedes el tener la iniciativa de generar estos espacios, que ojalá se nos vuelvan costumbre porque nos hacen mucho bien, más allá de la virtualidad y la presencialidad, estos espacios de reflexión, en este caso sobre la figura de Miguel, nos hacen reencontrar, lo que decía al principio, reencontrar con muchas compañeras y compañeros que muchas veces hace tiempo que no interactuamos, y esto realmente nos hace sentir parte de un común y nos hace sentir muy bien. Así que bueno, el agradecimiento, siempre de estas instancias nos vamos pensando un poco distintos a cómo llegamos, y eso nos motiva a seguir escribiendo, a seguir interactuando y a seguir pensando en instancias como esta en el futuro. Así que saludo y agradezco por la invitación, y bueno, nos reencontraremos en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, entonces yo agradezco a todos y les hago llegar mi admiración, realmente mi admiración. Muchas gracias.